Vale, bueno, mi nombre es Joaquín, estudié en la OH, trabajo en una empresa que ahora se llama Blue Indico, antes se llamaba Viva, antes GlobalNet, el BBVA, en el banco. Teóricamente soy banquero y cada día uso menos PHP. Me he movido mucho más de la parte de programación a la parte de sistemas, DevOps y demás. Vale, un poco resumen de qué va a ir esta charla. Primero, pues, ¿de qué va a ir esta charla? Una pequeña overview de asíncrono contra asíncrono. Vamos a ver un poco muy por encima cómo funciona el ciclo de request response en PHP. ¿Vale? Algunas alternativas para trabajar con PHP en modo asíncrono, React PHP, AM PHP. Pues cómo puedes usarlo en Symfony. ¿Vale? Bueno, tienes que cambiar todo para aprovechar esto. Algunos problemas que yo he tenido en el momento en el que lo he usado y que son un poco generales de este tipo de aplicaciones. ¿Vale? Luego, si tengo tiempo, enseñar una cosa que se llama preprocess.io, que es una cosa muy chula, que es un tío que se llama Chris Pitt que está montando y, bueno, mola bastante. Vale. ¿Qué vais a conseguir de esta charla? Vale. Mi idea, en la charla está muy orientada a gente que no tiene muchísima idea de conceptos de estos de asincronía y demás. Si habéis picado un servidor en Node, pues muchas cosas van a sonar porque los conceptos son los mismos. En Node, Java, Go, siempre es igual. Pues un poco cómo funciona la concurrencia en PHP. Una vista muy general de cómo React PHP y AM PHP funcionan. Más sobre todo centrada en React PHP. Y pues un poco que, oye, esto se puede integrar, le puedes sacar un poco de provecho con una aplicación que ya tengas pues funcionando. Vale. El ciclo de request response. Vale, lo típico. Tú entras a una página web, haces un curl, llega una petición HTTP al servidor web, que puede ser Apache, Nginx, LightPPD, alguna cosa un poco más rara que haya por ahí, pero un poco lo general, ¿vale? Puede haber un load balancer delante y demás. Este servidor web se la pasa de alguna manera al motor PHP, ¿vale? Este motor PHP, pues ahora mismo que todo el mundo entiendo que estará tirando con PHP 7, pues el FPM, el proceso FPM, y las conexiones que tienes que hacer entre el servidor web y el proceso FPM, ¿vale? Se crea un contexto completo de PHP, es decir, no hay nada, de repente nada y de repente hay luz. Existe PHP, existen variables globales. Se empiezan a inyectar, empieza a haber un contexto como tal. Se ejecuta un parseo, se genera una ST, ¿vale? Es un árbol de decisiones básicamente para ver por dónde va a pasar el programa. Se genera bytecode y se ejecuta el código, ¿vale? Esto es a muy alto nivel. Bien. Esto es el ciclo, vamos a decir, general. Si utilizas cachés y demás, pues como tu programa no va cambiando continuamente, pues ciertas partes te las puedes ir quitando. ¿Vale? Pues tu código hace cosas, pues se conecta un API, va a una base de datos, crea ficheros, cosas. Ahí no me meto. Y al final pues devuelves un output, un OK, un 200, un código 400. Es un poco, estamos hablando en ciclo de vida general, ¿vale? Es decir, una acción siempre sigue a la siguiente. Hay un orden, ¿vale? Hay un primer paso, un segundo paso, un tercer paso. Cuando tu código hace acciones, pues se conecta a la base de datos, recupera la base de datos, y genera unos modelos. Esos modelos pues se lo pasa igual a un template, genera ese template HTML, básicamente con Twig, por ejemplo, y luego ese Twig se devuelve, ¿vale? Todo muy ordenadito. Vale, si estuviéramos haciendo pasta, espaguetis, pues tuviéramos un restaurante de pasta y pues alguien llega un pedido, se crea una nueva cocina, pues empiezas a preparar el pedido. Pues eliges una cacerola, la llenas de agua, esperas un poco pues a que empiece el agua a hervir. Pues le añades sal, el salero está lleno, esto es muy importante porque es nuevo, está recién creado. Añades la pasta y estás todo el rato comprobando y hasta que está listo. Está al punto. ¿Vale? ¿Cómo es el modelo? Es un modelo un poco de... Estoy intentando adaptando a otro concepto de nuevo. Cosas que casi todos seguramente conozcáis. ¿Cómo es el modelo asíncrono? Tu servidor ya no tiene por qué ser un servidor web específico, puede ser algo que hayas hecho tú, o puede ser algo muchísimo más ad hoc, un programa al final, recibe una request y como digamos más o menos que la encola, la mete en una cierta cola. Esa request llega a esa cola,
y tu aplicación, tu servidor propio, ¿vale? La empieza a consumir. ¿Qué significa eso? Que pues empiezas a leer valores, o sea, tu servidor ya existe y empieza a leer esos datos, ¿vale? Pues necesitas igual hacer algo, pues tú, oye, pues mientras estoy esperando a que me conteste la base de datos, pues tu servidor igual puede empezar a atender otra petición, ¿vale? O sea, yo no me quedo, lo que se dice en ese contexto, bloqueado. No me quedo bloqueado esperando. Libero el slot, ¿vale? Para que otra gente entre y otra petición entre y pueda seguir y pueda hacer este tipo de flujo, ¿vale? Tu query devuelve un valor, pues tú sigues procesando, al final devuelves un resultado. Si fueras pasta, pues es un nuevo pedido, pues pillas tu cacerola, la llenas de agua, la empiezas a calentar, no tienes que hacer nada, esperas al teléfono por si llega otro pedido, oye, pues hace falta otro pedido y tal. Escuchas un sonido, tienes algo que te llama a ver cómo está el agua, pues ves que el agua está hirviendo, pues añades la sal, sueltas el espagueti, oye, y pones un temporizador de 8 minutos, lo típico. ¿Vale? Te vuelves a esperar ahí al teléfono a ver si llega otro pedido. Oye, pues alguien llama y quiere otro tipo de pedido diferente, pues pide raviolis. Pues empieza a preparar el pedido número 2. Escuchas un sonido, la alarma que habías puesto 8 minutos se ha disparado. Pues significa que los espaguetis están listos. Los filtras, los presentas y oye, pues ya están listos para enviar. Pues la petición 2 está todavía esperando, porque está esperando que llegue algo, una petición que hizo muy lejos a Sicilia y tiene que todavía llegar el pedido, ¿vale? En la entonces, como veis, aunque son cosas similares, son conceptos similares, hay ciertas cosas que son bastante diferentes. En un método síncrono, como decía antes, hay un cierto orden. Es más o menos razonable, es fácil de razonar. Y el código sí tiende a ser muy expresivo, ¿vale? Si pensamos en código, oye, pues tú haces una llamada a lápiz, esperas ahí, lees de arriba abajo, izquierda a derecha, como siempre, ¿vale? En los métodos asíncronos, en programación un poco más asíncrona, el orden no tiene por qué estar, ¿vale? Igual puede ser un poco más complicado razonar sobre ello. Y el código, sin quererlo, por no tener experiencia o por un poco no tener el excesivo cuidado, pues se puede convertir en una cosa un poco críptica, que es más complicada de leer, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto en PHP? Vale, bien. Este es el contexto un poco asíncrono en PHP. Este es el ejemplo más básico que puede haber de un servidor asíncrono escrito con React PHP en PHP. Entonces, como vemos, se crea algo aquí que le llamamos el event loop, ¿vale? Es como si digamos es un hilo que está todo el rato ejecutándose constantemente. Creamos un nuevo servidor. Aquí lo que le decimos básicamente es que pues voy a responder con un hola mundo, no tiene mucha historia. Me conecto a un socket específico, es decir, me pongo a esperar que llegue una petición en un puerto concreto. Y oye, escribo algo por el STOut, ha empezado a funcionar mi servidor y empieza a correr. Y esto se queda ahí esperando, sin hacer nada, hasta que empiecen a llegar peticiones, ¿vale? Cuando llegan peticiones, pues voy devolviendo valores, ¿vale? Bien. Bueno, AMPHP es algo que es similar, el concepto nuevo es muy similar a lo que es a lo que es React PHP, pero como proyecto tiene un poco de historia ligeramente diferente, ¿vale? Lo mismo, hay un loop, empieza a correr, en este caso tienes un callback, defines un par de sockets para escuchar, ¿vale? Arrancas un servidor que voy a devolver esta respuesta cuando me llamen. Aquí vemos que se utiliza los yield, los generadores, ¿vale? Y aquí arranco y luego cuando llega una señal, pues cuando llega una señal en SIGINT, el control C de toda la vida, ¿vale? Pues cancelo el loop y mando al servidor parar, ¿vale? Bien, entonces, como veis, el concepto es muy similar, pero hay ciertas cosas que son ligeramente diferentes. El proyecto este de AMPHP es un poco es posterior al de React PHP y tiene ciertas cosas que están muy pensado para
el uso asíncrono. React PHP a veces te da la sensación de que pues, es una organización muy voluntaria y que no llega a haber ese planeamiento en este tipo de servidores, que hacen un poquito más de falta. A ver. Vale. Pues cómo usarlo en nuestras aplicaciones. Vale. Entonces, como os he comentado antes, el uso en... El uso de... Se puede llegar a integrar React PHP con Symfony o con otras aplicaciones. Symfony al final funciona bajo el mismo principio de request response. Symfony, los controladores reciben request, al final devuelven una response. Lo que pasa más o menos entre medias me da igual. Es un poco... te abstrae. Es una cosa que permite que Symfony pues, sea tan fácil de extender y te abstraiga de muchísimos problemas. Vale. Entonces, pues esta es una manera de hacerlo, con un proyecto que se llama PHP Process Manager, ¿vale? Luego al final de la charla os mostraré contaré un poco más de cómo he usado esto en producción para una empresa en la que he trabajado antes. Vale, pues aquí tenemos unos clientes, ¿vale? Se monta un Nginx escuchando en un puerto, lo que sea. Generamos un balanceador con React PHP. Es decir, tenemos un proceso en PHP que va a hacer balanceo sobre otros procesos PHP. ¿Vale? Y bueno, y esto es, ya empiezan a llegar las peticiones y se pasa en Nginx a React PHP y React PHP pues empieza el PHP, el Process Manager propio, ¿vale? Empieza a hacer un poco de delegación hacia estos procesos hijos, ¿vale? Una cosa muy interesante de este método, en comparación al método tradicional, es que el balanceador, los procesos hijos, tienen mucho contexto de tienen todo el contexto de la aplicación. Es decir, no hace falta hacer un parseo constante del código. No hace falta generar el AST, no hace falta generar el bytecode, porque se quedan en memoria, ¿vale? Lo que os mostraba en este caso, básicamente, el código PHP, si tú, por ejemplo, realizas una edición en este fichero PHP y recargas la página, el proceso sigue ejecutándose, lo tiene cargado en memoria y ahí no cambia. Entonces, todo lo que son, a nivel ya de lenguaje de PHP, la tabla de símbolos, de qué significa qué variable y demás, se queda cargada en memoria. ¿Vale? Entonces, eso es un gran ahorro y es una de las grandes ventajas. Es decir, que empiezas con todo ya hecho y ya no tienes que preparar nada. Vale, problemas que vamos a encontrar. Leaks de memoria. Es algo muy típico en este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Pues vamos a pensar en el ejemplo más simple con React PHP. Pues imaginar que tenemos una variable definida, ¿vale? Un contador, el que sea, un array en el que vamos insertando valores. Y está fuera del contexto de este callback. Estaría tal que aquí. En cada request la recolección de basura del lenguaje no tendría manera de borrar o de liberar ese valor. Entonces ese valor empezaría a crecer. Esto en lenguajes como PHP es un problema porque hasta que apareció todo lo que es de Blackfire y demás, no había un profiler, no era tan sencillo hacer profiling de aplicaciones PHP. ¿Vale? Es algo que ahora está un poco más solucionado, pero de todas maneras sigue siendo algo que el lenguaje como tal no está 100% orientado a ser analizado de esta manera. PHP tiene una gran ventaja, que es que las cosas se crean, y al final de la request todo eso se destruye. No tienes que tener cuidado con ningún tipo de variable ni nada de... ya no existe. ¿Vale? Para ti siempre son todos contextos nuevos. Hay una nueva manera de consumir APIs. ¿Vale? ¿Por qué? A ver. Un momento, os enseño. Os enseño que he estado trabajando en un par de ejemplos. Vale, bien. Bueno, este es un ejemplo súper sencillo, ¿vale? Creo un nuevo loop, tengo un cliente HTTP,
defino un servidor. Dentro del servidor lo que voy a hacer es una petición al API de GitHub para devolver pues valores del propio repositorio este. Y oye, pues y devuelvo el output tal que así. ¿Vale? Bien. Como os comentaba antes con el ejemplo este de la pasta, la ventaja de hacer las cosas asíncronas es que no nos quedamos esperando. Es decir, solamente, como quien dice, tenemos un único cocinero y que pues puede desatender ciertas cosas y ponerte a hacer otras mientras espera. ¿Vale? Entonces, al introducir código de este tipo de maneras, bueno, a ver si consigo ejecutarlo. ¿Vale? Se queda esperando y me devuelve una respuesta. ¿Vale? Si aquí, por ejemplo, vamos a hacerlo más explícito. Al final una llamada a un servicio externo no deja de hacer como si fueras un sleep. Así que queda el proceso un poco bloqueado. A ver si esto no me falla la memoria. Está 5 segundos bloqueado más o menos. Y devuelve algo. Y luego el otro, como veis, ahora no solamente son 5 segundos. Es todo lo de antes más otros 5 segundos. ¿Vale? Entonces, es un poco, o sea, se cambia un poco el contexto. Hemos sin querer, porque lo que hemos intentado hacer es, oye, pues yo quiero hacer una petición a un API, lo típico. Pues meto un cliente de Gazelle súper sencillo y hago una petición al API. Entonces, nos obliga a pensar de una manera diferente de consumir el API. Es decir, tenemos que ser capaces de delegar lo que se llama delegar al loop, ¿vale? Delegar a algo que me notifique cuando estas peticiones de entrada y salida han terminado para poder seguir procesando. ¿Vale? No hago un bloqueo, simplemente como quien dice, me encolo y digo, oye, pues cuando acabe esta petición, respóndeme. ¿Vale? Hay charlas por internet muy chulas en que baja mucho a nivel de cómo funciona esto a nivel de sistema operativo, con String Select, Apple y demás. Hay muchas APIs a nivel de sistema operativo. Pero bueno, esto es un poco más, muchísimo más alto nivel. Entonces estos problemas, pues la gente que desarrolla estos frameworks pues los ha solucionado. ¿Vale? O sea, ¿cómo los ha solucionado? Pues han hecho lo que son clientes asíncronos. Entonces, es decir, que tienen sus propios clientes para realizar peticiones HTTP. Y el funcionamiento no es exactamente el mismo. Es decir, pues vuelvo a declarar un cliente, pero ya vemos que le paso lo que es el loop al cliente este. ¿Vale? Ah, perdona, sí. ¿Mejor? Ahí. Vale, sí, incluso para mí mejor. Vale, pues creamos el loop como antes, utilizamos una librería a la que le pasamos el loop, ¿vale? O sea, ya hay un enlace, le estoy pasando una referencia en cierta manera desde lo que es el loop, el bucle, es que es el loop, no hay palabra en español. En Node, tanto en Node el concepto es muy similar. Si habéis hecho algún servidor en Node, es que os dices, joder, esto está igual, pero he puesto $, delante de las variables. O sea, no es tan diferente. Pues es más o menos lo mismo. Cliente, un nuevo servidor. Aquí como vemos, oye, pues ejecuto una request, pues esto esperamos que retorne inmediatamente. Aquí lo que hago es crear un stream, es decir, un stream es un flujo, ¿vale? Que puede tener multitud de tipos, de entrada, salida, de lectura, de escritura, duplex. Hay muchísima literatura al respecto. ¿Vale? Este es un poco cómo hacer ese es un ejemplo sencillito de cómo hacer una petición y revolver datos. ¿Vale? De nuevo, espero la request, pues esto
Todos los que habéis hecho aquí, habéis hecho jQuery, espero, pues un response, $, o sea, es el mismo, o sea, es un evento. ¿Vale? Se dispara como algún tipo de evento en la request y se ejecuta un callback. Y como vemos aquí, le paso el stream para que pueda utilizarlo. Pues aquí pues escribo algo a stdout y luego en la respuesta como tal tengo también de nuevo eventos, ¿vale? Estoy orientando todo mucho más a eventos. Es decir, yo no estoy esperando a que pasen las cosas. Puede que pasen en un orden o en otro. No tiene por qué ser 100% lineal, ¿vale? Esto al final lo que utiliza por debajo es una cosa, es un event emitter por bajo nivel y se suscribe a eventos. Y al final con el loop vamos disparando eventos, hay listeners y se van resolviendo. Pues eso, aquí tenemos un event cuando recibo datos, aquí cuando termina la request para cerrar el stream. Y aquí al final lo que hago en la request, en la response lo que devuelvo es un stream. O sea, devuelvo la respuesta normal, pero digo que es un stream. Es decir, estoy como enlazando, oye, pues deja esto abierto, este hilo abierto, una conducción entre lo que es la petición que ha salido y según van entrando datos los voy enviando poco a poco. ¿Vale? Si ejecutamos este código... Vale. Vale, bien. Pues aquí vemos, oye, pues aquí he recibido datos y un montón de peticiones y un montón de historias. Es decir, no solamente es... No recibo datos una única vez, se ven bastante mejor cuando haces curl. Porque si alguna vez os pasa, el navegador hace 2 peticiones cada vez que haces una petición, porque el favicon también es una petición. Que lo sepáis. Vale, pues aquí oye, al cliente pues, me da exactamente igual. Y aquí pues vamos a ver cómo se devuelven datos pues en más de una, o sea, tengo como 2 partes de datos, me devuelven lo que se llaman chunks, 2 cachos de datos, ¿vale? Al final tú estás comunicándote con un servidor externo que te abre hay una comunicación y la comunicación no es que llega la información como tal, sino que va llegando poco a poco, ¿vale? Aquí te van notificando poco a poco. Tú puedes empezar o sea, si tuvieras, por ejemplo, comparando el ejemplo este de aquí, si tuvieras un parser de JSON, pensamos que es una API JSON que fuera en streaming, en modo streaming que se conoce, pues tú podrías cuando recibes ya la primera parte de los datos empezar a parsearla. No tienes que esperar a parsear todo, a recibir todo el bloque entero de datos. Pues en vez de llegarte 100 registros, a ti te interesa el primero, porque el primero te dice si vas a continuar con la petición o no. Algo bastante típico, que tú tienes un loop y tienes una condición de salida al principio. Oye, pues si se cumple esto, si el primer registro es esto, me salgo del loop. Al hacer este tipo de maneras de funcionar, te permiten hacer un consumo muchísimo más eficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que esto es un cuchillo. Es decir, súper eficiente y tal, pero tienes que pensar de una manera bastante diferente a como lo haces normalmente o como estás acostumbrado. Es decir, ya no haces una petición y me llegan los datos. Es que a una petición tengo que esperar a que toda la petición termine. ¿Vale? Imaginad que yo quisiera parsear todo ese JSON. Tendría que esperar a que terminara toda la petición para poder ver si la parseo o no. ¿Vale? O si fuera con un parser clásico, que digamos. ¿Vale? Bueno, y luego aquí pues también tienes que también gestionar, oye, hay un error en la comunicación. Como hemos visto antes, pues te llegan 2 chunks. Pues puede llegarte el segundo chunk pues no te llega, pues se corta la conexión, te desconectan el cable, pasan 1000 millones de historias. En Amazon se te caen paquetes o hay errores, los que sean, pues tienes que gestionarlos también. Vale, tu aplicación ya pasa de va bien a va mal a pues va parcialmente bien o ha habido un error, ¿vale? O sea, tienes ciertas cosas que tener en cuenta a la hora de programar aplicaciones. Pues uno de los problemas gordos que puedes encontrar es que sin querer pues metas entrada-salida bloqueante. Es decir, pues escribir un fichero, algo típico. Otra cosa más, logs. Cuando escribes un log, monolog a fichero, pues eso es bloqueante, eso te bloquea la petición. Eso significa que no pasa nada hasta que ese fichero no se cierre, no se escriba,
no se escribe a disco, no se flushea la petición, básicamente. Hay ciertas librerías que son un poco inestables. Es decir, yo personalmente conozco solamente un caso de la gente de estos de Ulabox que decían que lo corrían en producción. O sea, nosotros, luego os cuento cuando lo corrimos en producción cómo fue, pero bueno, es un poco, o sea, no está muy testeado en batalla, no conoces, si te pones a buscar información, es complicado encontrar de, pues mira, ten cuidado con esto, cambia esta setting, no es la típica aplicación PHP, ¿vale? Se puede encontrar muchísima información de cómo hacer todo esto con Node, porque Node es un poco es asíncrono siempre, desde el principio ha sido asíncrono y todo el mundo piensa, cuando piensa en Node, piensa en asincronía, ¿vale? Y PHP es que no ha sido hecho para esto. O sea, PHP desde el principio pues era un lenguaje de templating, ahora es un lenguaje que es muy potente, un lenguaje de scripting básicamente completo, puedes hacer aplicaciones complejas con él sin ningún tipo de problema, pero ese tipo de cosas estás un poco empujando contra lo que son los límites del lenguaje propio, ¿vale? Y esto es lo del bonus que os quería comentar. Vale, esto es lo que comentaba de preprocess.io. Bien, esto es un chico, un señor, que se ha currado un parser de PHP para poder utilizar cierta sintaxis que todavía no está en el lenguaje y Dios sabe cuándo va a estar en el lenguaje. ¿Vale? ¿Qué hay en ese tipo de sintaxis que sea interesante? Pues, por ejemplo, deferred. Es decir, defer, aquí. Pues defer, para los que habéis hecho algo en Go, defer os suena un montón. Los que no, pues defer básicamente lo que le estás diciendo es que esto quieres que se ejecute cuando sales del contexto. Es decir, imagina, abres una conexión a la base de datos, haces unas operaciones en la base de datos y la función se acaba. Tú quieres que sí o sí se ejecute el cierre de la conexión con la base de datos, pero quieres que se haga lo último. Entonces, en vez de tú tener que acordarte o tener que gestionar si hay algún error, con las cláusulas de este tipo de defer en Go y con este tipo de cosas aquí con preprocess, puedes hacer esto para que se ejecute el código al final, ¿vale? No solamente, o sea, estás un poco también alterando el orden. Que bueno, aquí es que hay un montón de ejemplos inmutables. O sea, esto han extendido la sintaxis de PHP y lo han extendido mucho también en temas de asincronía. Por debajo, si os fijáis en alguno de estos async. Vale, pues esto ahora mismo en Node, pues está entrando ahora en el Node 8, creo que es el 9, el que hay ahora. Lo de async await. ¿Vale? ¿Eso qué es lo que hace? Genera que tu código, pues donde antes veíamos que tenías un código que tenías que tener cuidado con callbacks, o sea, gestionar eventos y demás, pues se empieza a parecer muchísimo más a lo que es tu código tradicional, el de toda la vida, que se lee de arriba abajo. Y le delegas al lenguaje todo el tema todo ese tipo de gestiones. ¿Vale? Pues aquí declaras que una función es asíncrona. Aquí, como vemos, utiliza la cláusula wait para, oye, pues lee un fichero y devuelvo el fichero con highlighting. Entonces, esto, claro, son cosas que no son propias del lenguaje PHP y hay que hacer lo mismo que se hace en JavaScript, que se hace con Babel y demás, que se hace un parseado, un preprocesado. Por eso se llama preprocess. No es muy inteligente, no es muy listo esto. Y bueno, aquí vemos y aquí se ve el output, creo. Bueno, y por mi parte... Bueno, pues nada, por mi parte nada más. Un poco con las slides las voy a publicar luego y algunas cosas de mi entorno y tal. Dudas, preguntas, cuestiones críticas. Sí, bueno, eso lo cuento luego cuando no haya cámaras, porque bueno. Ya, bueno, sí, pero que Carlos y yo trabajamos juntos antes. ¿Alguna pregunta que me queráis hacer? Ahí. ¿Eh? Symfony. ¿Dónde está esto? No lo metí al final. Ay, Dios.
Disculpad, que lo del juicio que comentaba antes no es mentira. Vale, bien. PHP PM. Era sobre la parte de integrarlo con Symfony, Sí. bueno, Laravel o cualquier otro framework tradicional. Sí, o Laravel. Básicamente lo que utilizamos es lo que se utiliza es esto que se llama el PHP Process Manager. Es decir, esto al final es un gestor de procesos escrito en PHP que te aísla tu aplicación Symfony como tal de todo este tipo de gestiones. Es decir, lo que os comentaba antes que había eventos de entrada, por ejemplo, este evento, pues, por ejemplo, imaginaos que oye, llega la request del todo y demás. El PHP PM te aísla eso, entonces tú al final desde Symfony, al correrlo con PHP PM el proceso, no ves ese tipo de cosas, ¿vale? Tiene algunas opciones de configuración, de métricas, de monitorización y bueno, funcionar funciona. Luego, o sea, pero de nuevo, da problemas porque estás gestionando procesos que están funcionando durante mucho tiempo con PHP y eso te va a dar, o sea, te aseguro que vas a tener algún problema de gestión de memoria o de alguna librería, lo que sea, que esté bloqueando. O sea, en general no es una experiencia muy, como digo, o sea, es que te puedes tener mala suerte y que tu aplicación pues reviente con esto, porque tengas algo que no se lleve bien con este modo de ejecución, ¿vale? Si al final lo que os comentaba los que comentaba antes es este esquema. Vamos, que está sacado del... Esto cada vez más pequeño. O sea, es este esquema, que es tu aplicación de Symfony es lo que corre aquí en los procesos estos de por aquí, ¿vale? De nuevo, la mejor manera de ver cómo funcionar con esto en producción, hay alguna charla que le he puesto aquí al final aquí al final he puesto algunos enlaces, luego cuando se publican las slides los veis. Esto es... Uy. Esta es una lista de cosas, recursos para programación asíncrona en PHP. Y eso es una charla el chico que hizo una charla de React PHP hace 2 o 3 años aquí. Bueno, el chico, Jamie Cola, que pues baja muchísimo más muchísimo a nivel de cómo funciona en realidad el loop. ¿Vale? Esto es muchísimo, lo que he hecho yo es algo mucho más introductorio y ver un poco que veáis que hay ecosistema. Tenía una demo también con... ¿Eh? ¿Qué? No. Vale. Tenía una demo con AMP-PHP que vamos que es el ejemplo básico, pero que vamos que es eso que hace 3 peticiones y tal, algo súper sencillo, pero que en mi ordenador no la conseguí arrancar a funcionar. Tiene ciertas dependencias pues que no las tenían en mi ordenador. Muy probablemente por usar Windows, pero bueno, ese es otro problema diferente. Vale, pues como veis se genera una serie de promesas. Si habéis trabajado con promesas, los conceptos son muy similares. Todo lo que habéis aprendido, si alguno habéis hecho algo de JavaScript, pues lo llevas a PHP y es muy similar, porque la base es la misma. ¿Vale? Y que yo digo, cuando vi por primera vez React PHP pensé que era una... Pues, ¿qué es esto? Esto es una copia de Node y tal. Y digo, bueno, pues no, pero el patrón reactor y tal es algo bastante más antiguo. Como curiosidad, como veis, el primer proyecto se llama React PHP, es decir, cuando buscas de eso, ves cosas de React JS, ¿vale? Pasa muchísimo, es una putada. Este se llama AMP. AMP es lo de Google para las tal. Igual es una tradición de los proyectos PHP de llamarlos con un nombre que es complicado de buscar. O sea, ojalá fuera otro, pero bueno, es lo que hay. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienes algún caso más de uso en producción o caso de éxito o algo? ¿Salseo? Sí, bueno. Hola, ¿puedes cortar? No sé si me escucha, señor. Luego se corta. No, bueno, es un poco por contar anécdotas de esto de, oye, no sé si me habrá escuchado.